Pues muy bien, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada que como siempre, que cada vez que se va a presentar algo nuevo, ¿no? Muy trabajado y sobre todo novedoso y útil, ¿no? Pues para toda la sociedad creo que es un día, pues bueno, pues para felicitar a todos los que habéis hecho posible, ¿no? El que hayamos llegado a este día. Como al final ha habido un cambio en el programa que no vendrá a la clausura José Antonio Delgado y también José Manuel Prieto, ¿no? Que nos dijo, nos trasladó que no podía venir, realizaré yo la clausura. Entonces, ahora mismo simplemente lo que quería, pues por supuesto, dar la bienvenida a Alfredo Verges, al presidente de UNE, agradecerle todo el trabajo que viene realizando y el apoyo que siempre nos muestra, tanto a nivel institucional como a nivel colaborativo, para la realización de todo este tipo de trabajo, a todos los que habéis intervenido en la norma, la verdad es que todos amigos, ¿no? Desde David, José Carlos, Francésame, que perdón, que se me había olvidado, pero en definitiva a todo el equipo que habéis hecho posible esta norma. Y yo creo que hoy, bueno, lo que corresponde pues también a todos los que estáis escuchando, pues escuchar el mensaje, ¿no? Que nos trasladará el presidente de UNE, Alfredo Vergés, para inaugurar esta jornada y esta norma, que como todas las normas que se generan, yo creo que vienen a posibilitar, a mejorar la seguridad industrial, a mejorar la fiabilidad, ¿no? de las instalaciones y que en definitiva creo que son totalmente imprescindibles, ¿no? Pues para el trabajo diario que tenemos que realizar todos los agentes que estamos implicados en la seguridad industrial. Así que, Alfredo, cuando quieras, por favor. Bueno, y muchas gracias, José Antonio. Como siempre, pues acudo a estas invitaciones que tan amablemente me hacéis y sobre todo, bueno, pues porque a ti te estamos especialmente agradecidos por tu vinculación con UNE, por tu vinculación con AENOR ahora y además por tu presencia como miembro ya de pleno derecho de la Corporación Confidre, que es como todos sabéis, si no la conocéis, es la sociedad holding que tenemos que tiene debajo la corporación, tiene la marca AENOR, es una sociedad que se llama AENOR Confía, otra se llama AENOR Conocimiento, donde hay pues actividades también de formación, actividades de propiedad intelectual, actividad de consultoría. Y también tenemos la sociedad, también participamos un 85%, como sabéis, en la empresa que compramos a la Cámara de Comercio de Madrid, que era Confianza Cámara Certífica, que presido yo también. Y bueno, pues te agradezco siempre tu apoyo en todas estas actividades, que desde luego es decisivo. Bueno, y vamos a presentar una norma sobre conservación de instalaciones industriales, ¿no? Entonces, de baja tensión, evidentemente. Sí, tienes toda la razón, Francés. Por cierto, muchas gracias, Francés Amer, porque has estado trabajando muy activamente esta norma. Yo creo que todo el mundo te reconoce tu valía y tu presencia aquí. Bueno, pues esta norma me parece que, aparte de prescribir seguridad, yo creo que lo que hace es establecer como siempre, una pauta de lo que es la segunda parte. O sea, la primera parte es la prescripción de una instalación eléctrica, donde hay distintos equipamientos, hay desde cableado hasta cualquier tipo de producto, pues alumbrado, diferenciales, en fin, todo lo que sabéis mejor que yo. Y además de todo eso, luego hay una parte de revisión de instalaciones, pero para que la revisión vaya bien, el mantenimiento tiene que ser adecuado. Eh, yo siempre me acuerdo de los locales de pública concurrencia que hay y sobre todo pues en el tema de la emergencia, donde yo me he dedicado y me sigo dedicando los últimos 40 años de mi vida profesional o una cosa de ese tipo. Y siempre, claro, pues siempre tienes en la cabeza que una batería, como mucho, de un aparato de emergencia, dura en torno a 4 años, no dura más. La batería, y además sin mantenimiento y sin estar cargándolas permanentemente, pues tal vez dura menos. Bueno, pues las revisiones no son obligatorias y me parece que se hacen cada 5 años, ¿no? Entonces es bastante difícil que si la tecnología dura menos, la revisión se hace después, con lo cual, si se hace correctamente, quiere decirse que habrá que quitar todas las instalaciones de alumbrado. No estoy promoviendo negocio, ni mucho menos, que también hay que hacerlo, porque evidentemente
todo lo que está ligado a una actividad industrial, todo lo que está aunque sea un tema de seguridad, yo creo que hay que ligarlo pues a cualquier tipo de actividad. Yo creo que por eso, y lo hablaba antes contigo, yo creo que esta norma deberíamos intentar que fuera incluida en el reglamento electrotécnico baja tensión. No sé de qué forma, pero yo creo que si hacemos todos presión desde las sectoriales, ahí está Jesús, que también esto le vendría bien, ¿verdad? A tus instaladores eléctricos, sector que también conozco bastante bien desde hace unos cuantos años. Yo creo que aquí ganaríamos todos, pero sobre todo ganaría la sociedad y el ciudadano que está en cualquier instalación sometido a cualquier tipo de incidencia. Por ejemplo, fijaros ahora con todo el tema del coche eléctrico, lo que pueden ser las instalaciones. Yo creo que hay que insistir mucho en esa tarea de, por un lado, que haya una conservación del mantenimiento de la instalación y sobre todo luego que haya también una inspección que permita validar lo que se ha hecho en la... No se trata de penalizar ni nada de nada, sino que se trata simplemente de revisar lo que se ha hecho en la propia instalación. Bueno, nosotros como UNE, pues estamos muy activos en el ámbito nacional e internacional. Y creedme que a pesar de los esfuerzos que se están haciendo por todo el tema de conservación, pues yo creo que no estamos tan activos como en otros sitios, en otros países de nuestro entorno, pues Alemania, Francia, donde estos temas, y perdónenme la vulgaridad, se lo toman más en serio que aquí. Es decir, aquí, pues fijaros que además tenemos la capacidad o la tarea de la inspección, la tenemos dividida entre 17 comunidades autónomas más dos ciudades autónomas. O sea, tenemos 19 formas distintas de interpretar lo que es una inspección y lo que es un mantenimiento y lo que es un manual de lo que debía llevar cada instalación. Igual que en instalaciones importantes, como puede ser, pues, no hablo de las nucleares, que fijaros, en su momento se vendían más toneladas de papel que probablemente lo que pesaba la vasija del reactor, sino que yo creo que cada instalación debería llevar su libro de mantenimiento con sus características y no se trata de penalizar, sino, como digo yo, se trata de que aquello funcione en las mismas condiciones. Nosotros estamos tanto en el ámbito regulado, estamos promoviendo actuaciones en el ámbito pues, de la reglamentación, pero también en el ámbito de la recomendación, lo que es el mercado no obligatorio, no regulado, que también es importante. Hacer guías de actuación es muy importante y yo creo que en UNE, aquí tenemos a Carmen Martín, pues ese tema lo tenemos bien cogido y es algo que yo creo que debemos empezar a interpretar con todos vosotros. Bueno, yo creo que eso es lo que me lleva a decir que el modelo de colaboración público-privada es un modelo de éxito casi siempre, porque ni la administración lo sabe todo, ni nosotros somos capaces de estar en todos los sitios si no tenemos el apoyo de esa administración. Y yo poco tengo más que deciros, que vamos a trabajar para que esta norma pues esté en el reglamento, se incorpore, y no solo como, bueno, pues que también, y sino como una actividad o como algo que incrementa la actividad de las empresas, de los instaladores, de todos los ingenieros que, por ejemplo, en cualquier ayuntamiento, y tú lo conoces perfectamente, pues deberían estar más apoyados en esa tarea de revisión de instalaciones y de recepción muchas veces de material. Eso es fundamental también que se hiciera. En fin, vamos a apoyar y vamos a empujar en esa línea. Y por mi parte, pues nada más, agradecer nuevamente a José Antonio, como siempre, que no está, y a todos vosotros, que sois colegiados y con los que tenemos pues siempre un estrecho contacto. Pues nada, muchas gracias. Sí, bueno, pasamos directamente aquí a... Sí, francés.
Perdón. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos, tanto los que estáis en presencial como en remoto. Muchas gracias también, pues, tanto a UNE como a Cogiti y a los anfitriones, que es el Cogitim, por prestarnos este espacio para poder presentar esta norma que pues es una norma que, como bien decía el presidente de UNE, pues seguramente o se va a hacer esfuerzos para que en la próxima resolución de, si la hay, de la ITCBT 02, pues pueda aparecer. En mi caso, como habéis visto en el programa de la jornada, la presentación que me corresponde es hablar sobre las incidencias que pueden aparecer por falta de mantenimiento en las instalaciones eléctricas. Eh, Antes de ello, a mí me gusta, pues, quizás ya por deformación profesional, comenzar con una serie de términos y definiciones para entender realmente lo necesario y la magnitud de lo que es esta norma. Si definimos el riesgo como la medida de la magnitud de los posibles daños frente a una situación peligrosa y evaluamos ese riesgo mediante una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. A partir de ahí analizamos la peligrosidad, que es la probabilidad de ocurrencia de ese peligro, y la vulnerabilidad, que es la probabilidad de ocurrencia de los daños que pueden acontecer por la presencia de ese peligro. Trasladando esto a lo que sería el riesgo eléctrico, que es lo que nos ocupa, sería un riesgo que estaría provocado por la energía eléctrica y podría al final generar pues, un choque eléctrico por un contacto con elementos en tensión, es decir, en ausencia de defecto, o bien con masas que estuvieran puestas accidentalmente en tensión en condiciones de defecto. Estos riesgos están tomados de la guía de trabajos con riesgo eléctrico publicada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Otro tipo de riesgo que podríamos llegar a tener en una instalación eléctrica sería pues quemaduras debidas a dicho choque eléctrico o bien por si se produjera arco eléctrico, también caídas o golpes a consecuencia de este choque eléctrico o bien si la instalación quedara siniestrada, pues un incendio o una explosión que se generarán debido a estos condicionantes. A partir de aquí, analizando lo que sería ese riesgo, vamos a lo que es la legislación. ¿Qué dice la legislación? Pues la Ley de Seguridad Industrial, en su artículo 9, marca o define que el objeto de la seguridad industrial, en este caso, es prevenir y limitar todos los riesgos mediante la protección contra accidentes y siniestros que puedan producir esos daños o prejuicios a las personas, evidentemente, a la fauna o la flora, o también al medio ambiente. Es un punto muy importante también a tener en cuenta. Y a partir de aquí, la propia Ley de Seguridad Industrial ya define que se deben tener o se debe realizar un mantenimiento de las instalaciones o los equipos para que se pueda llevar a cabo esa actividad de prevención que limite la originación de esos riesgos que hemos comentado previamente. Esto sería la Ley de Seguridad Industrial. ¿Qué dice el reglamento? Normalmente todos los reglamentos de seguridad industrial son de la poca legislación que tiene un carácter retroactivo. Es decir, cuando hay una nueva legislación normalmente no aplica nunca a las instalaciones existentes. En el caso de la seguridad industrial acostumbra a pasar en casi todos los reglamentos que sí que se hace un carácter retroactivo en dos partes, el mantenimiento y las inspecciones periódicas. En el caso del RBT, del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, básicamente es al tener ya unos años, sabemos que si no cambia el texto que apareció a información pública, se mejorará, dijéramos, o se avanzará en este sentido sobre la cuestión del mantenimiento de las instalaciones, pero en el texto que tenemos publicado actualmente se indica que básicamente los titulares de las instalaciones deben mantener en buen estado estas instalaciones y si son necesarias modificaciones, pues
que deberán llevarse a cabo por parte de una empresa instaladora debidamente habilitada. Esto es lo que tenemos a nivel de legislación. Entonces, a partir de aquí es cuando entra en juego, podríamos decir, la norma técnica que desarrolla desde el punto de vista del estado del arte, tanto de la técnica como de los profesionales que intervienen en las instalaciones, cómo se debe llevar a cabo. Entrando ya en lo que sería propiamente dicho, lo que serían las incidencias por faltas de mantenimiento, básicamente recurrimos a la norma que fija las condiciones de seguridad en las instalaciones eléctricas, que es la 61.140, protección contra el choque eléctrico. En esta norma se nos dice que siempre toda instalación debe cumplir dos requisitos básicos: que las partes activas peligrosas no sean accesibles y que las partes conductoras accesibles no sean o no deben ser peligrosas. Y esto se debe cumplir o debe ser así tanto en las condiciones comunes, es decir, cuando la instalación está en funcionamiento normal y hay una ausencia de defecto, pero también en las condiciones de defecto único. Y esto es lo que se establece como seguridad contra el choque o protección, perdón, contra el choque eléctrico. A partir de ahí, si ya entramos en lo que sería una instalación, la configuración propia de una instalación eléctrica, pues siempre vamos a encontrar, quizás no todos, los elementos que tenemos en la imagen de la derecha, pero sí que vamos a encontrar bastante presencia de estos elementos. De hecho, si después, cuando se analice la norma, veréis que cada uno de ellos está reflejado dentro de la propia norma. Vamos a encontrar, evidentemente, a partir de lo que sería la cometida, pues una caja general de protección. Si la hubiera, si fuera una instalación con más de un suministro, pues vamos a encontrar bien una línea general de alimentación o una línea repartidora en función de la antigüedad de la propia instalación. A partir de ahí, igualmente, si es una instalación de suministro único, pues vamos a encontrar lo que serían los contadores o sistemas de medida. En caso de que sea una instalación con más de un abonado, pues vamos a encontrar esa LGA que nos va a llevar hasta la zona de contadores, y a partir de ahí las derivaciones individuales que a su vez llevarán a los cuadros de protección en los que se alojarán los dispositivos de protección del sistema. Dentro de esa instalación, evidentemente, se va a encontrar una instalación de puesta a tierra, y a partir de ahí, pues también lo que serían toda la parte de la receptora o los circuitos interiores. En esa instalación vamos a encontrar seguramente, o en función del tipo, la tipología de instalación, un alumbrado de seguridad. Y a partir de ahí, pues podemos encontrar elementos de compensación de energía reactiva o bien de filtrado de armónicos, o también podemos encontrar instalaciones generadoras que funcionen en paralelo con esta instalación o que alimenten a la propia instalación eléctrica desde una fuente de generación adicional. Esto es la morfología de la instalación que nos vamos a encontrar. Pero aparte de la propia idiosincrasia de la instalación, el mantenedor o a la hora de realizar un mantenimiento es muy importante saber esa instalación a qué tipología pertenece. El propio reglamento ya establece unas tipologías de instalación que son especiales, como aquellas que están contenidas en locales con riesgo de incendio y explosión, las que están o tienen características especiales por estar en zonas locales húmedos o mojados, que presenten riesgo de corrosión, que sean polvorientos, perdón, o que estén en zonas de temperatura elevada o muy baja temperatura. También unas tipologías de instalación específicas, como pueden ser las de recarga de vehículo eléctrico, aquellas que estén dentro de quirófanos o salas de intervención, y por último también las de alumbrado público. A la hora de llevar a cabo o de tener en cuenta las posibles incidencias, estos son elementos muy importantes, es decir, la propia composición de la instalación y dónde está alojada esa instalación o qué características especiales describen a esa instalación.
Como no tenemos tampoco mucho tiempo, esta, dijéramos, división de las tipologías de incidencias que nos podemos encontrar, ni mucho menos es exhaustiva, porque cada instalación podríamos decir que es única y de ahí la necesidad de que haya un mantenimiento, porque cada instalación tiene su propia modo de funcionamiento. Nosotros hemos dividido o hemos hecho una división en 4 bloques, pero evidentemente pueden haber muchos más y dentro de esos 4 bloques lo que se destacará, pueden haber muchas más posibles incidencias. Tipologías de incidencias que nos podemos encontrar se pueden producir, si no hay un mantenimiento de la instalación, se pueden producir cuando se modifica la instalación, se pueden producir por el propio deterioro de los componentes de esa instalación, también por influencias externas o bien por un mal uso o siniestros que se produzcan durante la vida útil de la instalación. A partir de aquí, dentro de lo que sería modificación de la instalación existente, en el momento en el que, por ejemplo, si no hay un mantenedor de esa instalación y se manipula o se modifica el cuadro en el que están los dispositivos eléctricos, como se decía previamente, el presidente de UNE, lo que sería el ciclo de una instalación eléctrica es la prescripción a través de un proyecto o de la propia configuración de la instalación, en la cual se definen todas las características de funcionamiento para asegurar lo que veíamos al inicio sobre la protección contra choque eléctrico. Si ese cuadro se altera, esto puede dar o puede motivar el que se estén alterando condiciones de selectividad, de coordinación o de filiación entre los propios dispositivos de protección. Se puede estar haciendo una sobrecarga en los sistemas de conducción de cables. Es muy habitual ver, sobre todo pues en ámbitos quizás más industriales, bandejas de cable o sistemas de conducción de cable totalmente sobrepasados en cuanto a número de cables admisibles y no siguiendo pues, las características recomendadas tanto por la norma como por los propios criterios técnicos del fabricante. Se pueden sobrecargar circuitos. Si en un circuito existente se van añadiendo receptores, pues evidentemente se están alterando esas condiciones de funcionamiento. Y evidentemente, según cómo se haga esa modificación de esa instalación, podemos alterar las 2 condiciones básicas que tiene que tener la protección de una instalación eléctrica, que es la protección principal y la protección en caso de defecto. Como digo, ni mucho menos es exhaustiva esta lista, pero son posibles incidencias que se pueden presentar. Deterioro de los componentes de la instalación. Pues evidentemente si sobre un cableado determinado, por cuestión de equilibrado, porque ha ido modificando esa instalación de forma correcta, pero determinado circuito se ha ido sobrecargando, pues esto puede llegar a deteriorar el propio cableado, también debido pues eso, a sobreintensidades, a sobretensiones que se produzcan, etcétera. Los propios dispositivos de protección tienen una vida útil y si no se hace un mantenimiento adecuado pueden llegar a tener un enclavamiento y no actuar correctamente en caso de defecto. También pueden ir variando las características propias de la instalación en aspectos tan fundamentales como podría ser el valor de la toma de tierra o la propia resistencia de aislamiento de la instalación. Sobre influencias externas, pues lo veíamos antes, va a depender mucho dónde esté emplazada esa instalación, el emplazamiento de esa instalación, con respecto a la durabilidad de la misma si no se hace un mantenimiento adecuado, porque no es lo mismo tener una instalación en una cámara frigorífica que en una fundición. Entonces, esto tiene una afectación directa sobre los componentes del sistema y el mantenimiento que se tiene que realizar al respecto. La presencia de locales húmedos o incluso en marinas o puertos con agua que pueden llegar a estar sumergidos en determinados materiales, sustancias corrosivas, cuerpos sólidos en una industria harinera, por ejemplo, donde el polvo tiene una repercusión muy grande, o esfuerzos mecánicos que se puedan llegar a producir dentro de la instalación, o sobre todo para instalaciones exteriores, el tema de la radiación solar o ultravioleta, que tiene un impacto directo en los propios elementos de esa instalación.
Y por último, afectaciones que pueden llegar a producirse en la instalación, pues debido a impactos o golpes producidos durante algún cambio de la propia instalación, incluso actos de vandalismo. Ahora es, por desgracia, habitual ver, yo hace un mes y medio, un punto de recarga público, pues con todo lo que es la manguera de conexión cortada, literalmente. Había dos puntos, los dos cortados, actos de vandalismo o manipulación indebida de esa instalación o bien intervención en esa instalación por parte de personal no cualificado puede llegar a representar un mal uso y puede llegar a hacer que la instalación no funcione correctamente. Y esto puede llegar a generar conatos de incendio, lo que veíamos antes sobre el deterioro propio de las instalaciones, pueden haber conatos de incendio. Si no se hace un mantenimiento, esos elementos que quedan afectados y no se sustituyen a tiempo, pueden llegar a producir ese siniestro por parte debido a que la instalación pues acabe, se produzca un incendio. Y hasta aquí, como decía, no es una presentación, ni mucho menos pretendía ser exhaustiva, pero más o menos hemos dado una visión de cuáles serían esas incidencias por falta de mantenimiento. Por mi parte, muchas gracias y doy la palabra a Luis Alberto. Vale, buenos días. Gracias, David. Primero darle las gracias al COGITI por recibirnos esta oportunidad aquí en el COGITIM, ¿vale? Para hacer esta presentación. Me presento, soy Luis Peñalosa, gestor de proyectos de electrotecnia de UNE, responsable de acompañar a AFME en la labor de secretaría que lleva en todo el comité donde se desarrolló esta norma. En primer lugar, quiero ponernos a todos un poco en contexto quién es UNE y la labor que hacemos. UNE, como muchos conocen, es la Asociación Española de Normalización, que es una asociación privada sin ánimos de lucro multisectorial, y dentro de las actividades que realizamos, somos el único organismo de normalización español que representamos los intereses de las empresas y la sociedad española en general ante los organismos de normalización europeos internacionales, CEN-CENELEC, ISO-IEC y ETSI. El sistema de normalización, eh, para muchos un poco desconocido, es parte de unos principios básicos, ¿vale? Que son de apertura, equilibrio, consenso, transparencia y accesibilidad, con la finalidad de generar normas que son documentos de aplicación voluntaria, que se elaboran por consenso entre las partes, aportan calidad, seguridad y confianza, y son un apoyo o intentan ser un apoyo eficaz para la aplicación de reglamentos y directivas, bueno, a través de normas armonizadas y que estén citadas en legislación nacional, ¿vale? En principio, los beneficios que trae la normalización y participar en el sistema de normalización eh, da apoyo a la vigilancia de mercado, ayuda a la innovación de los diferentes sectores, facilita el comercio y la exportación de productos, mejora la competitividad de las empresas y del sector en general, establece las reglas del juego y, como he dicho, da apoyo a reglamentos y políticas públicas. Ahora, para situarnos un poco más en contexto, ¿dónde se elaboran las normas? Las normas se elaboran en los comités técnicos de normalización, los cuales son comités que tienen un carácter abierto, plural y participativo, y en ellos pueden participar todas las partes interesadas de un producto o servicio que deseen y que tengan interés particular por participar en la actividad de normalización. En particular, esta norma, la 202.013, se ha desarrollado dentro del Comité Técnico de Normalización 202 de Instalaciones Eléctricas,
que como ven, pues es un comité bastante amplio que, aparte de temas de verificación de instalaciones, pues toca otros aspectos como material eléctrico para atmósferas explosivas, instalaciones eléctricas y protección contra los choques eléctricos, sistemas electrónicos en viviendas y edificios y detectores de gas para ser utilizados en aplicaciones domésticas y análogas. Y en particular, el grupo de trabajo donde hemos desarrollado esta norma es el grupo de trabajo VI, de verificación de instalaciones eléctricas, que entre otras normas, pues desarrolla toda una serie de normas que dan apoyo directo al reglamento a las normas de inspección reglamentaria del reglamento eléctrico de baja tensión. ¿Vale? ¿Quiénes conforman los comités técnicos de normalización? Bueno, en principio los comités técnicos de normalización están conformados por un presidente, un secretario y diferentes vocalías que pueden ser asociaciones empresariales, centros de investigación, laboratorios, colegios profesionales, la administración pública, universidades, consumidores, usuarios y fabricantes, con la intención de generar consenso sobre estos documentos de carácter técnico para dar respuesta a una necesidad en particular del sector. ¿Vale? En principio, el proceso de elaboración de la norma UNE 202.013 pues inició con una propuesta que, como verán, pues como lo ha dicho el presidente, vino por parte de Francesc Camer por la necesidad que se detectó en su momento de la falta de este tipo de documentos en el sector. El comité técnico, y en este caso el subcomité 64, hizo el análisis y lo derivó al grupo de trabajo de verificación de instalaciones, donde se hizo pues, su respectiva toma en consideración. Esto pasa por un proceso de deliberación dentro del grupo de trabajo para considerar la pertinencia de esta norma e iniciar sus trabajos. Ya luego, pues durante un par de años estuvimos trabajando en el contenido técnico, poniendo de acuerdo pues, a todas las entidades que forman parte del grupo de trabajo y solicitando información a diferentes grupos que pudieran estar interesados a nivel nacional. Y luego de que se definió el documento definitivo, todas las normas, y esta en particular, pasan por un proceso de información pública donde se publican en el BOE para comentarios de la sociedad en general. Pasado este proceso, se pasa a un último proceso de revisión de comentarios recibidos y la elaboración del documento definitivo. El comité aprueba, el grupo de trabajo aprueba este borrador y lo envía al subcomité correspondiente para su correspondiente publicación, y con ello pues tenemos lo que actualmente y hoy estamos presentando, la norma UNE 202.013 de conservación de instalaciones eléctricas de baja tensión, plan de mantenimiento preventivo, requisitos generales. Aquí, y para conocimiento de todos, como he dicho, todas las normas pasan por información pública, y esta es la plataforma que tiene disponible UNE para que todas las personas que estén interesadas en algún proyecto en particular puedan hacer sus comentarios sin formar parte de los comités técnicos de normalización. Todos estos comentarios son recibidos y analizados por los diferentes comités técnicos y para dar oportuna respuesta a los comentarios recibidos. Por último, para conocer un poco cómo es la codificación de las normas nacionales, empezamos con la codificación UNE, que significa una norma española. El 202 especifica el comité que lo ha elaborado, como he mencionado anteriormente, ha sido el comité 202. El 013 corresponde a la codificación consecutiva que hay dentro del comité. Y por último, el año de publicación, que nos indica pues, el año en que esa norma ha sido publicada como dentro del catálogo de normas UNE. Con esto solamente quiero finalizar diciendo que la normalización es una herramienta que está puesta a disposición de todas las entidades que forman parte de los diferentes sectores de la sociedad española, y desde UNE estamos más que complacidos de ayudarlos a sacar este tipo de documentos adelante, y que seguiremos trabajando para ello. Muchas gracias. A continuación, pues, José Carlos.
Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a UNE, al COGITI y al COGITIM por acogernos en su casa en esta jornada y por contar con nosotros. Y bueno, nosotros la presentación la hemos enfocado desde un punto de vista de cómo paliar esos riesgos eléctricos que nos encontramos en las instalaciones. Antes de nada, lo primero que hemos querido hacer es definir qué es una instalación eléctrica. Al final, pues nos hemos ido a la definición del reglamento electrotécnico para baja tensión y al final pues es un conjunto de aparatos y equipos que tienen un fin determinado, que al final está enfocado a la producción, a la distribución, a la transformación y a la conversión de energía eléctrica. En el caso de la baja tensión, que es lo que estamos en este contexto, pues tenemos instalaciones de corriente alterna que van hasta 1000 voltios y las de corriente continua que son de menos de 1500 voltios. En este caso, bueno, nos estamos centrando un poco más en las instalaciones de edificaciones y al final, pues estas son todas en corriente alterna. Aquí hemos ilustrado unas imágenes ya centrándonos en la parte de riesgo eléctrico y enfocándolo hacia el mantenimiento de instalaciones que perfectamente a día de hoy están en servicio en nuestras casas, en nuestros garajes, en nuestras naves y en la calle y que implican ciertos riesgos eléctricos que no tienen por qué pasarnos nada, pero ahí están. Al final, pues se aprecian cajas sin tapas en las que se puede hacer a los fusibles, protecciones que hace ya más de 40 años que no se instalan, que están sobre tablas de madera, tapas quitadas de los cuadros generales de mando y protección, enchufes arrancados, interruptores arrancados, bombillas con multitud de empalmes, tomas de tierra instaladas de una forma un tanto peculiar o inadecuada y bueno, y en el ámbito público pues aquí hemos ilustrado con unas farolas que las tenemos en muchas calles, en muchas ocasiones, que no pasa nada, pero esas farolas pueden estar los conductores tocando con el metal y puede ir un animal, una persona y pues te puede dar calambre. ¿Qué riesgos eléctricos hay para sobre los usuarios? Bueno, pues aquí David antes lo ha comentado, aquí pasamos un poco por encima, al final el choque eléctrico por tocar cualquier parte de una instalación o cualquier conductor que esté en tensión, cualquier masa metálica. Quemaduras, pues si te pasa la corriente a través de tu cuerpo y demás, pues puede generarte quemaduras o puede generar daños a, a las personas o los animales. Caídas o golpes, bueno, pues al final si cuando te pasa esto pues llegas a desmayarte, que no es algo tan raro, pues te puedes caer y esto pues es un motivo a veces de accidente de gente que está manipulando instalaciones eléctricas y le da calambre y se cae de la escalera, es algo muy típico. Y luego, pues incendios o explosiones, derivado de todo esto, pues puede haber cortocircuitos, uso inadecuado de tomas de corriente y demás, que lo que provocan son cortocircuitos, sobrecarga, chispas y esto puede también poner en riesgo la vida de las personas. Desde el punto de vista de obligaciones reglamentarias de conservación y mantenimiento que tienen que cumplir los usuarios, pues el reglamento pasa un poco por encima de ello sin demasiado detalle. Al final, esto lo ha mencionado también David antes, los titulares de las instalaciones tienen que mantener las instalaciones en buen estado de conservación y mantenimiento, no tienen que intervenir en ellas y si hay que hacer alguna intervención tiene que ser llevada a cabo por una empresa instaladora. En la práctica, esto de mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, pues es un concepto un tanto ambiguo que luego más adelante veremos cómo se puede llegar a él. Luego, por otro lado, una cosa que lleva en el reglamento también más de 20 años, desde 2002, y que en la práctica hemos detectado que es un desconocido tanto para la sociedad como para el propio sector, al final la ITC de instalaciones de puesta a tierra pues te establece de forma clara que todos los años personal técnicamente competente tiene que revisar la conexión de puesta a tierra de todas las instalaciones y en aquellos casos en los que el terreno sea favorable, pues desenterrarlas cada 5 años y asegurarse pues, de que cuando se vuelvan a poner cumplen. En la práctica esto no lo hace nadie y al final aquí
es un riesgo porque la parte de la instalación eléctrica, la parte de puesta a tierra, es un elemento fundamental porque a partir de ella giran muchos aspectos de seguridad de la propia instalación. Al final, el resumen de todo esto es que los requisitos son abstractos y se encuentran dispersos por la reglamentación. Hay disparidad de criterios en función de cómo lo quiere interpretar cada persona. Y luego, pues hay una falta de concreción de cómo mantener las instalaciones, para lo que iniciativas como esta, promovida por UNE, por COGITI, por Francés y demás, pues son fundamentales para establecer unas pautas claras de cómo hay que llevar a cabo el mantenimiento de las instalaciones. Respecto a las obligaciones reglamentarias de conservación y mantenimiento que deben cumplir los usuarios, pues como os decía, estas son desconocidas por la sociedad, pero incluso por el propio sector. Y aquí al final, en colaboración con muchas de las organizaciones hoy aquí representadas, como el COGITI, como AFME y demás, se llevó a cabo hace, no sé si hace un año o hace un par de años ya, un documento que recopila los requisitos reglamentarios de mantenimiento e inspección periódica de instalaciones. Este documento recoge desde el punto de vista de instalaciones eléctricas, instalaciones de climatización e instalaciones de telecomunicaciones, desde el punto de vista de que todo el sector y la propia sociedad conozca que por tener una instalación ya tiene unas obligaciones. Por otro lado, en este contexto también, continuando con esta iniciativa, en colaboración con el Ministerio de Industria, también pues fue un poco a la par, se desarrolló el anexo de información al usuario para instalaciones eléctricas, que el reglamento de baja tensión establece que la empresa instaladora, tras ejecutar la instalación, ya sea bien a cargo del proyectista, ya sea a cargo de la propia empresa, si es con memoria técnica, tiene la obligación de entregar al usuario un manual de usuario de cómo funcionan esas instalaciones. Entonces, pues esto entra en detalle de cómo yo como usuario, cuando recibo una instalación eh, que he comprado, por decirlo así, pues tengo que actuar con ella, tengo que comprobar una serie de subir y bajar los interruptores del cuadro de vez en cuando, tengo que comprobar que los diferenciales disparan, bueno, todo eso está detallado en este documento que es público, aquí seguro que todos conocéis, y que también podéis acceder a él a través de la web del Ministerio de Industria, ¿vale? Por otro lado, respecto a todo esto, también se llevó a cabo una campaña de comunicación que la proyectamos aquí, es un vídeo corto, que no sé si se escucha o si se puede escuchar, pero a ver, en principio no sé si el volumen... Vale, pues lo hacemos en un momento. Un momento, creo que... Sí, sí, sí. Compartir, sí. Abajo está compartir sonido. Compartir. Conocerás que la revisión... ¿Sabías que un mal uso de una instalación eléctrica puede provocar accidentes? Ay, perdón, sí. FENIE, con el apoyo del Ministerio de Industria y Turismo, ha creado un manual de usuario de las instalaciones eléctricas con el fin de ofrecer conocimientos prácticos y accesibles para el uso seguro y eficiente de tus instalaciones. Además, con el manual de usuario de FENIE conocerás que la revisión anual de las tierras es una obligación reglamentaria que tienen las instalaciones eléctricas, y conocerás también cómo el contrato de mantenimiento suscrito con una empresa instaladora eléctrica te puede ayudar a mantener tu instalación, además de cumplir con los reglamentos técnicos y evitar accidentes. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de ser responsables y cumplir con nuestras obligaciones. Súmate al mantenimiento con tu empresa instaladora eléctrica. Vale, bueno, esto al final ilustra de una forma un poco didáctica y visual el contenido del propio manual.
Bueno, consecuencias de no llevar a cabo el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de baja tensión. Pues bueno, David antes las ha explicado muy bien. Hemos mencionado los riesgos que van muy de la mano, riesgos para la seguridad de los usuarios y los entornos. Se incrementa el consumo energético por los contactos, fugas, sobrecargas, aprietes inadecuados y demás. Y al final, en un contexto actual de transición energética, electrificación y mejora de la eficiencia energética hacia el que nos dirigimos, pues todo suma y al final, pues aquí hay unas pérdidas que igual pueden parecer escasas, pero aquí las estimaciones que hacíamos eran en torno a un 4%, que oye, un 4% puede no parecer mucho, pero ya es. Luego, por otro lado, también resulta común que haya un uso inadecuado de las instalaciones o que se hagan adaptaciones improvisadas que no han tenido en cuenta ninguna planificación desde el punto de vista reglamentario. Un ejemplo claro, pues hay veces que en casa nos ponemos una máquina de aire acondicionado, quien nos pone el aire acondicionado pues aprovecha cualquier enchufe ahí o incluso pone un cableado o lo que sea y al final aquí no se tiene en cuenta si ese circuito está preparado para soportar la potencia de esa máquina o lo que sea. Y al final también esto va muy de la mano. Tenemos instalaciones que fueron diseñadas en los años 70, 80, principios de los 90, que actualmente están plenamente operativas y funcionando. Lo que pasa es que en el momento que se diseñaron esas instalaciones, el contexto de consumo energético de una vivienda no era el actual. Entonces, al final, esto nos lleva a que muchas instalaciones se están utilizando de una forma para la que no fueron diseñadas. Y esto, cuando hablo de un ejemplo de vivienda, puede pasar igual en unas oficinas, en una industria, en una pyme. Al final es algo común y esto pues requiere que periódicamente pues se vayan haciendo pequeñas actuaciones y pequeñas adecuaciones. Bueno, el bajo nivel de eficiencia energética está relacionado con esto que acabamos de comentar, porque hay equipo trabajando fuera de sus condiciones óptimas. Luego, por otro lado, pues hay fallas en la funcionalidad del sistema, también lo comentaba David, hay interruptores o tomas de corriente que no funcionan de forma adecuada, pues es muy común también en viviendas donde hay conmutadores o cruzamientos, pues que en unos sitios encienda y en otros sitios no encienda y al final pues aquí pasa algo y esto no está funcionando por algún motivo. Y al final todo esto ¿en qué se traduce? En que la reparación de averías y la falta de mantenimiento pues tiene costes para los usuarios y para la sociedad, para todo tipo de usuarios, lo que comentamos, tanto pymes como usuarios particulares, como administraciones públicas, al final depende del lugar en el que esté la instalación eléctrica, pues el resumen es que alguien lo tiene que pagar el mal mantenimiento. Desde el punto de vista económico, esto también tiene consecuencias para la sociedad en general. Aquí el año pasado también, o hace un par de años, hicimos un estudio muy centrado en el sector residencial y al final nos encontramos con que la reparación de pequeñas averías, desde el punto de vista de en casa llega un momento que no funciona algo, llega un momento que un diferencial, un magneto térmico nos salta, llamamos al primero que nos encontramos por ahí. eh, y esto al final lo acaban haciendo gente no cualificada en la economía sumergida y estimamos que estas pequeñas reparaciones o averías que suelen estar entre los 200 o 300 euros suponen una economía sumergida en torno al 35%, que extrapolando a la actividad económica y el desglose de ingresos, tanto por IRPF, por IVA, por seguridad social y demás, solamente en el sector residencial el Estado dejaría de estar percibiendo unos 500 millones de euros en números redondos. Estos son cotizaciones sociales, son impuestos para las arcas públicas y al final, bueno, esto tiene consecuencias tanto desde el punto de vista de riesgos eléctricos como desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, ¿vale? Por otro lado, ¿cómo podemos abordar todo esto para ir acercando la cultura del mantenimiento a la sociedad? Pues por un lado, bueno, tenemos el reglamento electrotécnico de baja tensión que data del año 2002, ya han pasado 23 años desde su entrada en vigor, más o menos,
Y al final, en el contexto de electrificación, despliegue de renovables, movilidad eléctrica, climatización eléctrica de alta eficiencia, bomba de calor y demás, pues nos encontramos con que el Ministerio está trabajando actualmente en la adecuación a los nuevos estándares, al contexto energético actual y a los avances técnicos que han surgido en estos 23 años, ¿vale? En primer lugar, ya desde el punto de vista del mantenimiento e inspección del edificio, al final aquí una parte importante nueva que incluye el último borrador público del reglamento de baja tensión, pues le da peso al libro del edificio, que esto venía en la ley de ordenación de la edificación, pero el propio reglamento de baja tensión no lo recogía como tal. Entonces, ahora, tras la entrada en vigor de este nuevo reglamento, toda instalación eléctrica de baja tensión que se ejecute, cuando se le entregue al titular de la instalación, pues habrá que entregarle proyecto o memoria técnica de la instalación que se ha ejecutado realmente, el manual de uso y mantenimiento de la instalación realmente ejecutada, que está muy relacionado con el documento que comentábamos antes del vídeo que hemos visto, materiales y equipos instalados con las características técnicas y el funcionamiento, con la documentación de origen y garantía, marcados CE, garantías que ofrece el fabricante y demás. El certificado de la instalación eléctrica registrado al órgano competente, que esto garantiza que ha sido llevado a cabo en base a la reglamentación de seguridad industrial, una documentación técnica y por parte de una empresa instaladora, y el certificado de inspección inicial cuando proceda, que no siempre procede llevar a cabo una inspección inicial. ¿En qué beneficia esto al mantenimiento de inspección? Pues al final, en el caso de llevar a cabo actuaciones de mantenimiento o inspección por parte de organismos de control, lo primero que se hace es pedir la documentación al titular de la instalación para que la empresa mantenedora o el organismo de control pueda hacer un estado de situación de qué instalación previsiblemente se debe encontrar. En caso de que haya habido modificaciones, pues estas tendrán que estar documentadas mediante proyectos, memorias técnicas, materiales nuevos y demás, y esto permite una trazabilidad. En caso de que falte lo que diga la documentación técnica con lo que se encuentra en la realidad, no concuerde, pues es que ha habido algo por en medio que o no se ha hecho bien o no se ha documentado y habrá que revisarlo en detalle, ¿vale? Profundizando también en esto, el nuevo reglamento electrotécnico para baja tensión, desde el punto de vista de las inspecciones, para los edificios comunes de vivienda de ámbito residencial, hasta ahora había que hacer inspecciones periódicas cada 10 años para aquellos con una potencia de más de 100 kilovatios. Ahora el nuevo reglamento, el último borrador, lo baja a 50 kilovatios, es decir, a la mitad de potencia. Y por otro lado, introduce obligaciones para que determinados titulares de instalaciones eléctricas de baja tensión pues suscriban un contrato de mantenimiento con una empresa instaladora. Al final, a grandes rasgos, estas instalaciones que requerirán un contrato de mantenimiento pues serán aquellas que requieran una inspección periódica por parte de un organismo de control. Y al final, dentro de las inspecciones periódicas de los organismos de control, el propio reglamento establece que se le considera defecto grave o la no existencia del contrato de mantenimiento en caso de que tengas que tener suscrito un contrato de mantenimiento, o la no existencia de los informes de verificación asociados al contrato de mantenimiento. El propio reglamento va a establecer un procedimiento por el que tener un contrato de mantenimiento per se no implica que estés cumpliendo todo, sino que la empresa instaladora con la que lo tengas suscrito tendrá que hacer unas labores periódicas y te lo deberá acreditar con un informe de verificación que será tu garantía de que ese mantenimiento pues se está llevando a cabo en tiempo y forma, ¿vale? Esto, ¿a qué dará pie? Pues dará pie a que las instalaciones tengan un seguimiento periódico, se incremente la trazabilidad y se garantice que se encuentran en un adecuado estado de conservación y mantenimiento. Y al final pondrá en valor o permitirá el desarrollo pues, de iniciativas como procedimientos para el desarrollo de actuaciones de mantenimiento, para que estén detallados, sean claros y la sociedad en general los conozca, ¿vale? Y luego, desde el punto de vista ya de concienciar a la sociedad en todo su conjunto, al final desde FENIE estamos bastante centrados en los últimos años en llevar a cabo campañas divulgativas
Hicimos una en el año 2024, hace un año, en mayo, en la que se divulgaba la seguridad industrial como garantía del proceso de electrificación. Y luego, hace una semana, pues también hicimos otra del verdadero potencial del colectivo de empresas instaladoras, en la que estuvo el Ministerio de Industria y contó las novedades del reglamento de baja tensión, de los últimos borradores que está tramitando, que más o menos son las que hemos detallado anteriormente. Bueno, esta jornada os hemos puesto aquí en el enlace a las que podréis acceder y por nuestra parte, nada más. Ahora creo que en francés. Vale, se ha detenido. Buenos días. Para mí es un placer estar hoy aquí a presentar esta norma que ha sido un caballo de batalla desde el año 2014, cuando la Generalitat de Cataluña publicó la Instrucción 4 del 2014 y luego al año siguiente la Instrucción 1 del 2015. No hablaba de las instalaciones nuevas, hablaba de las instalaciones existentes que no tenían, no estaban registradas en el registro. Y entre otras de las cosas que decían es que había que hacer unas instrucciones de mantenimiento. Esto fue lo que a mí me llevó a hacer los borradores para ponerlos en mis proyectos. Y que de estos borradores, pues nació luego comentándolo con algunos instaladores importantes, nació la norma esta. Se trabajó en el grupo de trabajo VI. Duró mucho para hacer la norma, porque no nos dedicamos todo el día a esto, habían otras cosas que hacer. Pero la verdad es que al final el 2024 vio la luz. En 2021 se realizó una consulta pública previa con el objetivo de mejorar la reglamentación de las instalaciones eléctricas de baja tensión y con especial atención a la evolución técnica y la experiencia acumulada por la aplicación del REP. En julio de 2023 se sometió el proyecto de Real Decreto de modificación del REP a una segunda audiencia pública con algunas modificaciones y el añadido de la ITC-BT 53. El pasado 18 de noviembre del 24, en el marco de la Semana de la Seguridad Industrial, hubo una ponencia titulada Reglamento en preparación de baja tensión. La ponente, doña Elena García González, ingeniera industrial del Estado, explicó las modificaciones finales previstas en la ITC para proseguir su curso legal, entre ellas, para el propósito de esta norma, la modificación de la ITC BT 05, que amplía el título a verificaciones, inspecciones y mantenimiento, añadiendo un capítulo exclusivo para mantenimiento. A ver, este capítulo de lo que llevamos visto hasta ahora no especifica muchas cosas. La única cosa que dice es que todas las instalaciones que tienen inspección reglamentaria deben tener mantenimiento. Pero
El mantenimiento no lo especifica. Y no sé si alguno de vosotros sabe cuántos reglamentos de seguridad industrial hacen mención a el mantenimiento de las instalaciones. No lo sé, yo lo voy a decir todos menos uno, el de baja tensión. Los demás, más o menos, con más profundidad o más ligeros, todos hacen alguna mención a cómo se debe hacer un mínimo de mantenimiento. El de baja tensión, no. La previsión de que hace esta modificación del reglamento, porque no será un reglamento nuevo, sino simplemente una modificación del actual, es que esté regulado por el tipo de instalación y no por las acciones a realizar. Y precisamente es esto lo que regula esta norma de carácter voluntario mientras no se incluya en el reglamento de baja tensión. Es curioso, pero todos mis antecesores en la ponencia han dicho lo mismo. Reglamento Real Decreto 842 del 2002, artículo 20. Completamente inocuo. Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Lo demás ya no se necesita. Esto, lo que dice aquí y nada, es lo mismo. Te da una responsabilidad y te dice, y a esta responsabilidad tú debes decidir qué es lo que vas a hacer. Bien, eh, cuando la instrucción 3 del 2014 y la posterior 1 del 2015 pedía en Cataluña eh, que se añadieran en la documentación, en la memoria técnica, se añadieran las instrucciones de mantenimiento, no había nadie que lo supiera. Además, el reglamento de baja tensión tiene muchos grupos. La ITCBT 04 tiene la tira de grupos de trabajo y cada uno es diferente de los demás. Entonces, hacer un escrito donde se pueda prever el mantenimiento de todo tipo de instalaciones no era fácil. Yo tuve la suerte que empecé solamente con lo que hacía en aquel momento, que hacía solamente instalaciones de servicios comunes de edificios. Esto es muy fácil. Luego vinieron todos los demás. Empecé a prepararlo y todas las memorias incluían esto. Luego llegué a pensar que esto, ¿por qué lo tenía que aprovechar yo solo y no lo podían aprovechar los demás? Entonces, estuve trabajando con mi amigo Ramón Gask, que es el presidente de Suris, y me puso muchas sugerencias, me sugirió muchas cosas, entonces yo fui ampliando, aceptaba todas las sugerencias que me diera, ¿eh? Es un fenómeno en baja tensión, en instalaciones de baja tensión, y lo fui ampliando. Y al final dije, bueno, ¿y esto por qué no lo propongo a UNE? Yo en ese momento estaba en representación del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, estaba en el SC64 y ahí lo presenté. Y el presidente que había en ese momento dijo, esto estaría muy bien de ponerlo en el grupo de verificación e inspección.
Y ahí empezamos a trabajarlo. Duró mucho tiempo porque el grupo de trabajo tocaba otras muchas cosas. Y cuando me tocaba a mí hablar, a veces la reunión se había acabado o a veces me dejaban solamente media hora para trabajarlo. Bueno, al final la presidencia del grupo de trabajo recayó en FENIE. El, el problema es que la segunda reunión, la presidenta de Canarias no se presentó, Canarias de Canarias a Barcelona, hay mucho trozo, y la verdad es que me pidieron que yo hiciera de presidente de jornada y estuve haciéndolo hasta que se terminó la norma. La verdad es que ha sido muy gratificante poder hacer esta norma y más gratificante es ponerla a disposición de toda la ciudadanía para que las instalaciones por lo menos puedan ser más seguras. Es evidente que el mantenimiento de una instalación eléctrica tiene 4 comprobaciones con instrumentación y todo lo demás es una revisión visual. Que si cajas abiertas, que si cables pelados, que todo, esto son revisiones prácticamente visuales. Y esto es lo que lo hace mucho mejor y mucho más fácil. Pero nosotros añadimos una cosa que no está en el reglamento de baja tensión, y es la comprobación térmica de las partes calientes de una instalación. Allí donde las cajas de derivación, las barras, y esto para mí fue, o es, mejor dicho, una gran aportación el mantenimiento de las instalaciones. El reglamento no pide que el instalador tenga un equipo termográfico, pero la mayoría de los instaladores grandes sí los tienen. Bien, entonces empezamos por la norma. La norma es, como todas las normas, tienen unos capítulos que son siempre los mismos. Hay una introducción. Y en esta introducción se explica el objeto, no el objeto, sino lo que se pretende de que sea la norma. En este caso, la norma pretende reducir y controlar los peligros y riesgos del entorno, prevenir accidentes y lesiones, mantener condiciones seguras para los usuarios y cumplir con la normativa vigente. Esto es lo más fácil, además lo habéis repetido todos antes que yo. Parece que tenemos la misma escuela. El objeto y campo de aplicación de la norma, ¿qué es lo que pretende? Pretende proporcionar una herramienta eficaz a todas las empresas de mantenimiento que les permita aumentar la seguridad y el servicio de las instalaciones. Está orientada a establecer un plan de mantenimiento, sobre todo lo que se pretende con esta norma es que se establezca un plan de mantenimiento preventivo personalizado para cada instalación con el objetivo de evitar accidentes, evitar incidentes y aumentar la seguridad de las personas, evitar, reducir y disminuir la gravedad de las reparaciones y prolongar la vida útil de los bienes. Ahí el capítulo 2, como siempre, todas las normas UNE, los de UNE que estáis aquí lo sabéis mejor que yo, aunque ya me he hecho como especialista en normalización, pero entiendo que hay que seguir, la norma ha de seguir unos capítulos que ya están establecidos. El capítulo 2 son las normas para consulta y en la norma
se menciona la UNE 200-2009, la 200-2012, que es la guía para el contrato de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de baja tensión, la ISO 9000, que todo el mundo sabe que es la gestión de calidad, aunque no se certifiquen, aunque no estén acreditados, se pueden hacer las cosas bien, por pequeño que uno sea. Y la 17.024. La 17.024 es la norma de evaluación de la conformidad, requisitos generales para los organismos que realizan certificación de personas. Porque los reglamentos ya sabéis que han ido modificándose, perdón, y ahora hay muchos instaladores que sin necesidad de realizar los cursos preceptivos pueden actuar simplemente porque están certificados como personas. Y entonces esta norma dice mucho. El capítulo 3, el capítulo 3 de términos y definiciones, hay 9 definiciones. Pero exactamente para lo que dice esta norma, los más importantes son el 3.7, mantenimiento preventivo, el 3.8, profesional certificado en instalaciones de baja tensión, y 3.9, termografía. No está en el reglamento. Lo del profesional certificado sí está en el reglamento, pues la última modificación que se hizo se añadió. La termografía no está. No está, y no sé por qué, pero encontrar los puntos calientes en una instalación, que es donde luego hemos de actuar para evitar incidencias, pues esto parece que no existe. Y hoy en día hay equipos termográficos buenísimos para poderlo hacer. El capítulo 4, aquí empezamos a entrar en la norma esta. Habla de los requisitos generales. Y los requisitos generales va empezando por los puntos de desarrollo, las generalidades, y precisamente lo que dice en las generalidades es que el plan de mantenimiento preventivo ha de anexarse al contrato de mantenimiento. Hoy en día, no sé si lo recordáis, David sí lo recordará, la norma 202.007, que tiene no sé cuántas partes, y todavía no está completa, y que es la norma que luego, David también es el secretario, que construye la 192.007, que realmente es la que utilizan los organismos de control para hacer las inspecciones. Ahí David está trabajando, yo he trabajado mucho también en otros tiempos. Luego pasa con el contenido. El contenido ha de recopilar procedimientos y unificarlos en un único documento, facilitar la posibilidad de la documentación de una manera integral que permita conocer la situación real, proponer áreas de mejora y optimizar los procesos de mantenimiento, y finalmente clasificar las tareas en función de la especialización, recursos necesarios, frecuencias, etc. Seguimos con la operativa. La operativa debemos atenernos a las disposiciones legales o reglamentarias y a las instrucciones
por parte de los fabricantes de los equipos, sobre todo. El que tenga la oportunidad de ver la norma, verá que cuando hablamos, cuando empezamos la norma, la operativa, es que lo más importante es que sean las instrucciones de los fabricantes de los equipos y, en su defecto, seguir la norma. Esto, y luego habla de registros y verificación. Los registros de verificación, ahí hay unas tablas, son una maravilla estas tablas, nos costó mucho hacerlas, pero estas tablas nos dicen los elementos a comprobar, la frecuencia, el agente que ha de comprobarlo, normalmente es el instalador, pero hay algunas que es el mismo titular. Y está dividido en, en todo lo que pueda ser la baja tensión. Empezamos por los elementos a comprobar para el mantenimiento de generadores y grupos electrógenos, seguimos por el mantenimiento de transformadores, continuamos con sistemas de alimentación SAI, caja general de protección, línea general de alimentación, interruptor general de maniobra, líneas repartidoras si las hubiere, local o armario para la centralización de contadores, si lo hubiere, si no estuvieran en otro sitio, o sea un solo suministro, mantenimiento del local o armario para la centración, mantenimiento de las derivaciones individuales, mantenimiento de puestas a tierra y aislamiento, ahí está todo previsto, ¿eh? Y lo que hay precisamente, este es uno de los que tiene más revisión con mediciones. Eh, Hemos previsto incluso la compensación de la energía reactiva y el mantenimiento de los filtros de armónicos. Me parece que es bastante completo, pero no se termina aquí. Mantenimiento de los cuadros de distribución, mantenimiento de los circuitos interiores, mantenimiento de los equipos de iluminación de emergencia. Y ahí sí que se termina todos. Y esto, veis, es unas tablas, aunque no pone nada, pero sí vemos que hay que llenar todo esto que está en blanco. Y dice elementos a comprobar, el tipo de comprobación, la frecuencia, el agente, y luego hay debajo especificamos qué tipo, si es revisión, el tipo, pues si es revisión visual será una V, si es una revisión manual será una M, y si es una revisión con mediciones será una I. Y esto así sucesivamente. Dentro de la operativa es lo que ya hemos estado hablando antes, los generadores y grupos electrógenos, los transformadores, los sistemas de alimentación interrumpidas hay, la caja general de protección, la línea general de alimentación, interruptor general de maniobra, líneas repartidoras, local o armario para la centralización de contadores, en su caso, la derivación individual, la puesta a tierra y el aislamiento, la compensación de energía reactiva, filtros armónicos, cuadros de distribución, circuitos interiores y iluminación de emergencia. Esto
es lo que hemos puesto en la norma. Luego hemos puesto unos anexos informativos para explicar cómo puede ser el plan de mantenimiento preventivo. Esto es un ejemplo simplemente del plan de mantenimiento preventivo, cómo hay que hacerlo. Cada uno pues lo hará como le parezca, la empresa que tenga lo hará como le parezca, pero si se guía por esto, no creo que lo haga mal. Hay una introducción y luego empieza el objeto y campo de aplicación de este anexo. Y esto es asegurar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios de la instalación. Preservar la seguridad de las personas y los bienes. Asegurar el normal funcionamiento de la instalación y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios. Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de la instalación. Minimizar el número de reparaciones de la instalación y disminuir las consecuencias. Prolongar la vida útil de la instalación y mejorar el confort proporcionado por la instalación. Luego habla de requisitos. Los requisitos más o menos seguimos lo que es una norma. Hay unas generalidades en la que sí ahí especifica las especificaciones técnicas establecidas por los fabricantes de los equipos. Esta norma y cuando así sea preceptivo, siguiendo los requisitos de la legislación vigente. Luego, el marco legal, el marco relacionado con la actividad, las definiciones y abreviaturas para que el titular sepa de lo que le están hablando. Habrá un glosario, unas abreviaturas, una metodología, la descripción de la instalación, y la descripción de la instalación empieza por la identificación, es decir, la identificación tiene que tener el tipo de instalación por el uso, el número de registro de la instalación, las características del emplazamiento en que se ubica la instalación, las características principales de la instalación, la red eléctrica, los componentes de seguridad y todo esto hay que especificar qué es lo que dispone la instalación para luego poder hacer el mantenimiento más fácil. Finalmente, hay que detallar la operativa del mantenimiento y si volvemos atrás, y lo he repetido 2 veces, nos vamos al punto 4.3 de la norma y especifican cada uno de los tipos que hay y se pueden añadir o suprimir si no hay. Si no hay SAI, ¿para qué vamos a poner cómo hacer el mantenimiento del SAI? Si no hay si no hay centralización de contadores, ¿para qué vamos a hablar de la centralización de contadores? Porque el contador solamente habrá uno, por ejemplo. Un suministro único o que pueden estar en los pisos. Actualmente los hay. A ver, haylos y muchos. Entonces, a partir de ahí, se van tomando notas o se suprimen requisitos.
A continuación está la operativa del mantenimiento y la operativa del mantenimiento sigue siendo lo mismo. ¿Cómo se hace el mantenimiento que está especificado en el punto 4.3 de la norma? Está previsto que puedan haber documentos anejos, pueden añadirse certificados, fotografías, esquema unifilar actualizado o cualquier otro documento que pueda ser considerado de interés. Es decir, considerado de interés, esquema unifilar seguro, certificados de inspecciones anteriores seguro y mm, todas las certificaciones que se puedan hacer durante los años que están entre una inspección y otra inspección han de estar todos. Y luego, como ejemplo del certificado de mantenimiento, aunque la norma 202.012 ya especifica muchas cosas, pero en el certificado de mantenimiento conviene añadir todos los puntos del 4.3 que hemos utilizado para hacerlo, para que se vea exactamente y haya una trazabilidad de lo que se ha hecho. Y con esto, pues, termina mi intervención hoy aquí y si hay alguna pregunta, pues yo estoy dispuesto a lo que queráis y a responder de las preguntas. Aunque quizá una de las cosas que me ha quedado como pregunta es lo que ha dicho Alfredo Verges, cuando dice, no sé dónde se puede poner la obligatoriedad de esta norma en el reglamento de baja tensión y sí, yo creo que sí. La ITCBT 05, donde habla y dice, o no, dirá que a final de años ya se publicará y entrará en vigor a principios del año próximo, se supone. En la ITCBT 05 hay un capítulo dedicado al mantenimiento y dice que las instalaciones mm, que tienen inspección deben tener mantenimiento. Y entonces solamente es añadir, deben tener mantenimiento conforme al plan de mantenimiento de la norma tal. Luego añadir en la ITC BT02, añadir que esta norma es obligatoria y ya está. Y con esto es muy fácil de colocar la norma en el reglamento de baja tensión. Bien, si alguno quiere alguna aclaración. David, a ti también te preguntar. Bueno, muchas gracias, Francés, por la presentación. Ahora daremos paso al siguiente punto de la agenda, que es un coloquio para que todos los que estén interesados puedan realizar preguntas. Hemos recibido un par de preguntas mientras estabas en la exposición. Y bueno, principalmente han preguntado sobre el tema de la inclusión si se ha tenido en cuenta el tema de las instalaciones fotovoltaicas. A ver, cuando se hizo la norma, las instalaciones fotovoltaicas prácticamente eran muy pocas cuando se empezó la norma eh, y entraban dentro de otros capítulos, otras ITCs. No se ha hecho ninguna precisión. Precisamente esto es una de las cosas que pueden ser dentro de 5 años, cuando se vea si la norma funciona, si hay algún problema, si hay que añadir alguna cosa, es cuando se podrán aplicar y además habrá una experiencia de los instaladores en el mantenimiento de las instalaciones, entonces es cuando podremos hacerlo.
Ahora, hacer una cosa, el mantenimiento solamente, y además lo que es la norma ya lo dice. En principio, lo que dice el fabricante. Si el fabricante dice que hemos de hacer esto, lo hacemos esto. En el caso contrario, seguimos la norma. En la norma no está prevista las instalaciones fotovoltaicas, pero sí está previsto que si el fabricante dice cómo hay que hacer el mantenimiento, hacerlo como lo dice. Y siguiendo lo que comenta Francesc, en aquel momento tampoco existía el borrador de que salió después de audiencia pública y en el cual, cuando se apruebe definitivamente de la revisión del RBT, aparecerá la ITCBT 53, que es la que, si bien su título es Instalaciones en corriente continua, básicamente regula lo que son las instalaciones fotovoltaicas y hay alguna parte de las baterías de acumulación. A partir de ahí, como decía Francés, pues ya hay unos requisitos. Es verdad que la norma como tal sí que tiene un apartado de las instalaciones generadoras. Una instalación fotovoltaica es una instalación generadora y por tanto sometida a la ITCBT 40. Hasta tanto no se apruebe la ITCBT 53, que será complementaria, y entonces a partir de ahí se puede extrapolar un poco y, como decía Francés, también siguiendo evidentemente las especificaciones del fabricante. Y evidentemente cuando ya se apruebe la ITCBT 53 será la guía sobre la cual basar ese mantenimiento. Fenomenal, muchas gracias. Bueno, también tocar y puntualizar lo que tanto el presidente de UNE en su inicio como Francés ha destacado al finalizar su intervención, la relevancia de que esta norma tenga una relación directa con el reglamento de baja debido a lo que hemos visto que en las tres exposiciones la falta de precisión en cuanto a los requisitos de mantenimiento. eh, la apreciación que parte, bueno, Francés como promotor de la norma, pero también David como secretario del grupo y director técnico de AFME, la apreciación que esto tiene, ¿no? La relevancia que esta norma pueda tener con la relación, con el reglamento, ya que trabajas muy directamente con todos los cambios y modificaciones que se presentan. Sí, es fundamental que la norma coja la relevancia. Francés lo decía. Por ejemplo, si ponemos, comparamos la ausencia, dijéramos, de un texto que especifique cuál es un plan de mantenimiento en el RBT, con, por ejemplo, el RITE, donde hay una frecuencia y unas intervenciones estipuladas, o, por ejemplo, el reglamento de ascensores, que igualmente lo estipula, pues se necesita una referencia en el cual las empresas conservadoras o mantenedoras de las instalaciones puedan referirse. Claro, dentro del comité, que lo has presentado muy bien, Luis Alberto, del CTN, el UNECTN 202, eh, hay una parte que es la de verificaciones, que justamente emana de la norma 6364, de la parte 6, y está citada en el reglamento, y es en la cual se tienen que hacer las verificaciones. Claro, estas verificaciones tienen también unas frecuencias estipuladas en la propia norma, pero el mantenimiento es una acción continuada en el tiempo. Entonces, si bien hay hitos que están aquí especificados, pero el mantenimiento es lo que da esa presunción, dijéramos, de que la instalación va a estar bien conservada y además aprovecho, recientemente desde AFME se hizo una campaña, un estudio a través de un observatorio de el estado de las instalaciones, en este caso de viviendas, a través de una serie de agrupación en la cual participaba UNE, participaba el COGITI, y la percepción de los titulares de las instalaciones eléctricas es que, como cuando se da al interruptor, se enciende la luz, funcionan. Y eso no pone de manifiesto la precariedad que muchas veces de mantenimiento que tienen muchas instalaciones. Muchas gracias. Bueno, yo creo que con todo lo que ha quedado bastante claro, hay una pertinencia y una necesidad del sector de este tipo de documentos. Francés, en tu experiencia, en tu amplia experiencia, este tipo de documentos, ¿cabida para otros documentos que den continuación a esta norma? Sí, sí.
caben para muchos documentos. Además, David me ha hecho mucha gracia cuando ha hablado de ascensores. Ha hablado de ascensores ya tirando para mí. Me está agotando. Yo empecé en baja tensión a través de los ascensores. Yo era el jefe de mantenimiento de una empresa de ascensores en Barcelona y había que hacer la instalación eléctrica y tal, y ahí empecé yo a trabajar de la baja tensión. Ahora ya incluso hago proyectos de instalación de recarga del vehículo eléctrico, instalaciones Silver, y ya tengo varios proyectos y ya empiezo a ejecutar una de ellas. Uno de ellos lo empiezo a ejecutar ya. La verdad es que el reglamento de ascensores está tan bien hecho, aunque los ascensores como tal, en toda su historia, han ido variando. La máquina puede ser de una manera, puede ser de otra, puede ser que... Hay pocas variaciones. El reglamento de baja tensión tiene muchas, muchas variantes. Y si no, que lo diga David, cuando el Colegio de Barcelona hizo la certificación de personas eh, expertas en baja tensión. Lo difícil que fue dar un balance para que todas las distintas instalaciones tuvieran un elemento común y no se dispararan para exigir más experiencia o menos experiencia. Acuérdate. Sí, sí. Vale. Vale, pues por último, pues David, de igual forma, la pertinencia de este tipo de documentos y la necesidad y también la voluntad que hay por parte del sector, tú como secretario del comité, de seguir trabajando en este tipo de documentos, ¿cómo lo podemos, y también invitar a todas las personas que nos están escuchando, pues que estén interesadas en participar en los comités de normalización para desarrollar este tipo de normas? Pues yo creo que es muy importante que los principales actores involucrados en el sector puedan participar. De hecho, los grupos de trabajo de normalización pues, que llevan a cabo estas normas, tú tenías una slide ahí que era muy interesante porque es balanceado. Se llega a un acuerdo por consenso. O sea, no sé, consenso quiere decir que a lo mejor no todas las partes están de acuerdo, pero al final se consensúa una solución técnica que convence a todos los agentes que han participado en esa norma. Entonces, en el momento en el que se desarrolla una norma es cuando hay que participar y cuando hay que dar pues la opinión técnica para llevar para adelante ese punto claro. En este caso, hablamos de lo que sería un plan de mantenimiento preventivo o un plan de mantenimiento para la conservación de las instalaciones eléctricas, pero el scope, digamos, el alcance por ejemplo, del Comité 64, pues tiene muchas diferentes apartados incluso pues ya se ha visto, ¿no? Una posible vía de ampliar esta norma es comenzar a hacer o bien con una revisión o bien con anexos, igual que se lleva a cabo con la parte de verificaciones en la cual hay una parte específica para locales de pública concurrencia, verificación de instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia, en instalaciones de enlace, en quirófanos y salas de intervención. Pues a lo mejor esta norma, la evolución puede ser ir haciendo, se ha visto se ha apuntado en una posible vía que es las instalaciones fotovoltaicas. Pues es la manera de ir desarrollando. La normativa técnica lo bueno que tiene es que está viva y siempre va intentando seguir o adaptarse rápidamente al estado del arte, de la técnica y del conocimiento que hay en cada momento. Entonces, esa es la manera de hacerlo. Muchas gracias, David. Francés, bueno, por nuestra parte ya no tenemos más preguntas en el chat, así que agradecerles a ambos la presentación, la disposición y bueno, por parte de UNE, continuar con el trabajo en todo este ámbito de seguir generando normas técnicas que den apoyo al sector. ¿Preguntas? José Carlos.
No, las estoy viendo. ¿Tienes preguntas? Vale, pues por nuestra parte ya finalizaríamos. José Carlos, si nos quiere. Perdón, Juan Carlos. Santo. Me queda el nombre. Bueno, pues la verdad es que jornada muy interesante, muy intensa. Yo creo que hemos aprendido mucho todo y sobre todo lo importante de esta jornada es que al final tenemos que ser capaces de trasladar esa concienciación, ¿no? Pues para trasladar a toda la sociedad lo importante que es mantener las instalaciones, mantenerlas en un estado de seguridad, de eficiencia, de economía, ¿no? Y en definitiva de confort para todos. Y creo que esta norma, pues la verdad es que ha venido a poner de relieve esa importancia que, como ha dicho también el presidente de UNE, va a ser muy relevante el que se pueda incorporar dentro del reglamento electrotécnico de baja tensión, que va a servir de ayuda y de soporte, pues tanto para todos los profesionales del sector, del ámbito de la baja tensión, un sector que la verdad es que está en auge, en pujanza, que al final se está electrificando, ¿no? Pues nuestra economía y que cada vez pues va a ser más vital. Hay unas cuando se acaba una norma de este tipo, y me quedo con las palabras que ha dicho David al final, que se trata de una norma de consenso, que yo creo que la importancia que para mí siempre han tenido las normas une es que desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ópticas, desde diferentes perspectivas, se analiza un mismo problema y al final se consigue una solución, yo creo que común, de conjunto y sobre todo con una complejidad y que recoge todas las inquietudes, ¿no? De las diferentes organizaciones o agentes que trabajamos en el ámbito de la seguridad. Y por eso es tan importante este tipo de normas, ¿no? Pues para que seamos capaces al final de trasladarlo a la sociedad. Pues termino sobre todo agradeciendo a todos los que lo habéis hecho posible, porque creo que es lo importante, todo el trabajo, toda la dedicación, el esfuerzo, los problemas que seguro que habrá sido algunos, ¿no? Que siempre surgen, ¿no? En la tramitación de estas normas y sobre todo animándolos, ¿no? Que como bien habéis dicho, yo creo que esta norma tendrá que ir actualizándose como todas las normas, ¿no? Pues para que al final se adecúen a la situación de las instalaciones, ¿no? Y a la seguridad que necesitamos todos los agentes. Agradecer a UNE siempre esa coordinación, esa labor de coordinación y de difusión, ¿no? Que hace de la norma, que creo que es importante, y a todos vosotros, bueno, pues que enseguida la pongamos en marcha, en funcionamiento y tengamos unas instalaciones más seguras. Muchas gracias.